Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Qué hacemos cuando una sociedad empieza a mirar con desconfianza sus propios monumentos? ¿Qué pensamos cuando una estatua es pintada, cuando una plaza se llena de consignas, cuando un grupo de jóvenes exige cambiar el nombre de una calle o retirar del espacio público a un personaje que durante años fue presentado como héroe? La reacción inmediata suele ser acusar a esas personas de querer destruir la historia. Pero antes de aceptar esa idea conviene hacer algunas preguntas. ¿Quién puso ahí ese monumento? ¿Qué historia contaba dicho monumento? ¿Qué grupos fueron celebrados en ese relato? ¿Qué violencias quedaron fuera cuando se decidió poner a dicho personaje? ¿Qué pueblos, qué mujeres, qué comunidades y qué víctimas tuvieron que recordar desde los márgenes mientras la memoria oficial ocupaba las plazas públicas, las escuelas, los museos y el calendario cívico? Soy José Gavino Castillo Flores y esto es de Historia, Ciencias Sociales y algo más. El episodio de hoy lo hemos titulado Contra el olvido, memoria, violencia y algoritmos en tiempos de ultraderecha. Decidí abordar este tema porque la memoria se ha convertido en una de las disputas más importantes de nuestro presente. En distintos lugares del mundo, nuevas generaciones, nuevos indígenas, comunidades afrodescendientes, colectivos feministas, víctimas de violencia estatal y grupos históricamente marginados están reclamando otra forma de recordar. Están preguntando, por ejemplo, por la conquista, por el colonialismo, por los fascismos, por los genocidios, por las dictaduras, por el racismo, por el patriarcado, por la xenofobia y por el despojo territorial, entre tantos otros temas. Este tópico que hemos elegido es muy importante porque los debates sobre el pasado tienen consecuencias directas en la forma en que entendemos nuestro presente. Cuando se minimiza una masacre, cuando se suaviza una dictadura, cuando se habla de conquista sin hablar de muerte, despojo, destrucción de territorios, pues se produce una forma de memoria que protege únicamente a los vencedores. Y cuando los discursos de derecha radical insisten en una idea cerrada de nación, tradición, orden, pues también están proponiendo una manera cerrada de recordar el pasado. Quieren una memoria obediente, sin conflictos, sin preguntas incómodas, sin víctimas que interrumpan el relato de grandeza, etc. Sin embargo, hay una tradición muy importante en la historia y en las humanidades y ciencias sociales en general que nos ayudan a entender por qué las sociedades recuerdan de manera distinta. Maurice Halbach, en su libro La memoria colectiva, nos permite comprender que los recuerdos se organizan desde grupos, familias, comunidades, instituciones y generaciones. Elizabeth Yellin, por su parte, en su texto Los trabajos de la memoria, muestra que recordar implica trabajo, transmisión, testimonio, disputa y, por supuesto, relaciones de poder. Mientras que Pierre Nora, en Los lugares de la memoria, este texto tan leído por muchos, nos ayuda a mirar los espacios donde una sociedad fija sus recuerdos como monumentos, museos, archivos, fechas o nombres de calles. Hoy esa disputa también pasa por las redes sociales, por los algoritmos y por la inteligencia artificial. Lo que vemos, lo que se repite, lo que se vuelve tendencia y también lo que desaparece de nuestra atención influye en la forma en que la sociedad recuerda y en la forma en que construimos también nuestra realidad. Por eso, en este episodio, vamos a preguntarnos qué memorias están en riesgo, quién intenta controlarlas y por qué reclamar memoria puede ser una forma también de resistencia frente a los discursos que buscan homogeneizar nuestra manera de entender el mundo. Para comenzar, pensemos en algo sencillo. Nadie recuerda solo.
Incluso cuando creemos que un recuerdo pertenece únicamente a nuestra vida personal, aparece acompañado por palabras, lugares, personas, imágenes que vienen de otros. Recordamos una casa, una escuela, una calle, una ciudad, una familia, una conversación, una fecha que alguien nos enseñó, una historia que escuchamos muchas veces o una herida de la que casi nadie quería hablar. La memoria se forma en medio de relaciones sociales. Por eso, cuando una sociedad discute su pasado, está discutiendo también los marcos desde los cuales ese pasado fue narrado, repetido, ocultado o convertido en un símbolo público. Maurice Halbach, que ya mencionábamos, en este texto de La memoria colectiva, nos da una primera herramienta para entender este problema. Su idea central es que los recuerdos necesitan marcos sociales. Una familia recuerda de una manera, una comunidad recuerda de otra, una institución selecciona ciertos acontecimientos, un estado organiza fechas, héroes, ceremonias y monumentos. Una generación joven puede mirar un mismo hecho con preguntas distintas a las de sus padres o a las de sus abuelos. Esto no significa que cualquier memoria pueda reemplazar sin más al trabajo histórico. Significa que todo recuerdo tiene un lugar social desde donde se organiza. La historia y las ciencias sociales son necesarias por eso, porque nos permiten mirar esos lugares, revisar sus fuentes y preguntar quién tuvo autoridad para convertir una versión del pasado en una memoria pública. Esto es clave para el episodio que estamos narrando. Cuando nuevas generaciones cuestionan monumentos, nombres de calles, estatuas o relatos históricos, no están actuando fuera de la historia, están recordando desde otros marcos sociales. Una comunidad indígena puede mirar, por ejemplo, a un conquistador de manera distinta a como lo miró el Estado-nación en su momento. Una comunidad afrodescendiente puede mirar a un comerciante esclavista de forma distinta a como la vio una ciudad que durante décadas lo celebró como benefactor. Un colectivo feminista puede mirar una plaza, un edificio o una fecha con preguntas distintas a las que aparecían en los discursos oficiales. Lo que cambia no es únicamente la sensibilidad del presente, cambia también la posibilidad de nombrar violencias que antes fueron normalizadas. Durante mucho tiempo los estados construyeron memorias nacionales con una intención muy clara. Buscaron producir unidad, identidad, permanencia y obediencia a ese estado. Para eso seleccionaron héroes, fechas, símbolos, himnos, monumentos e incluso relatos escolares. Esta memoria colectiva permitió formar ciudadanos, pero también dejó fuera muchas experiencias. En América Latina, por ejemplo, varias historias nacionales hablaron de independencia, progreso y modernización, mientras reducían la violencia contra los pueblos indígenas a episodios secundarios. En otros casos llamaron pacificación a campañas militares o a exterminios de grupos indígenas, desarrollo a proyectos de despojo territorial y orden a formas de represión. Estoy pensando en este momento en el porfiriato en México, por poner tan solo un ejemplo. Por eso los conceptos importan, porque ordenan la memoria. Decir conquista, encuentro, civilización, frontera o progreso no produce la misma interpretación histórica. Elizabeth Yellin, de la que ya hablábamos, nos permite avanzar un poco más en este tema. Ella propone mirar la memoria como trabajo. Recordar, dice ella, implica elaborar, implica transmitir, discutir, escuchar testimonios, sostener archivos, nombrar víctimas y disputar silencios. La memoria no permanece por sí sola, diría Yellin. Hay personas y colectivos que la cuidan, hay instituciones que la reconocen, hay poderes que prefieren administrarla, suavizarla o convertirla en una ceremonia sin conflicto. Por eso Yellin es tan importante para este episodio, porque nos ayuda a entender que las memorias no circulan en condiciones iguales, no todas llegan a los museos, por ejemplo, no todas entran en los libros escolares y tampoco todas consiguen ocupar una plaza. Pensemos en las memorias de la represión política en el Cono Sur. Durante años, víctimas de dictaduras
familiares de desaparecidos y movimientos de derechos humanos tuvieron que sostener públicamente una verdad que muchas instituciones negaban o postergaban. Las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, las luchas por verdad y justicia en Chile, las memorias de prisión, tortura, exilio y desaparición en distintos países latinoamericanos muestran que recordar puede convertirse en una acción política sostenida. No se trataba de volver al pasado por costumbre, se trataba de exigir justicia en el presente, impedir que el Estado cerrara la discusión y transmitir a nuevas generaciones que la democracia no puede construirse sobre estos silencios impuestos. Pierre Nora, en el texto que ya citamos hace un momento de los lugares de memoria, nos ayuda también a ver dónde se materializan estas disputas. Una sociedad deposita recuerdos en monumentos, en museos, en archivos, fechas, nombres de calles y ceremonias. Esos lugares enseñan, dice Pierre Nora. Una estatua no es solamente una pieza de bronce, también es una forma de pedagogía pública. Dice a quien se admira, qué pasado se honra y qué imagen de la comunidad se quiere proyectar. Por eso las disputas actuales por monumentos son tan importantes, no son cualquier cosa. Cuando una estatua es pintada o retirada, no desaparece la historia. Lo que pasa es que se abre una discusión sobre la memoria que esa estatua había impuesto como si fuera natural. La pregunta que queda para seguir avanzando es muy concreta. ¿Qué ocurre cuando las memorias colectivas dejan de aceptar la memoria oficial del Estado-Nación? Pensemos en los jóvenes hoy en día. Pensemos también en cómo ellos disputan el espacio público y cómo ellos deberían tener el derecho de decidir cómo recordar y qué recordar. Ahí empieza la disputa profunda, porque aparecen memorias indígenas, afrodescendientes, feministas, memorias de migrantes, memorias populares e incluso de víctimas de violencia estatal que reclaman presencia pública y, por supuesto, no olvidar. Y eso hace que también aparezcan discursos de derecha radical respondiendo con nostalgia, con miedo y con llamados al orden. La memoria se convierte entonces en una lucha por el presente, porque cada manera de recordar propone también una manera de imaginar la vida en común, es decir, de crear una realidad. Cuando una sociedad decide qué recordar, también decide qué dejar en segundo plano. Esto se ve con mucha claridad en los grandes procesos de violencia histórica. Durante mucho tiempo, muchos relatos nacionales hablaron de expansión, progreso, civilización, unidad territorial, incluso de modernización. Pero debajo de esos conceptos hubo pueblos desplazados, territorios arrebatados, personas sometidas, lenguas perseguidas y formas de vida destruidas. La historia permite ver esas capas, permite preguntarnos qué se quiso decir con progreso, quién se benefició de ese proceso y quiénes terminaron pagando el costo humano de esa supuesta grandeza. Aquí vuelve a sernos sumamente útil Elizabeth Yellin. En sus trabajos nos ayuda a entender que el pasado no regresa de manera automática. Regresa porque hay grupos que lo nombran, que lo transmiten, que lo convierten en testimonio, en archivo, en demanda pública o en lucha social. Por eso, hablar de memoria también implica hablar de poder. Hay memorias que cuentan con instituciones, monumentos, recursos y con ceremonias. Por el contrario, hay otras que sobreviven únicamente en relatos familiares, en duelos comunitarios, en lenguas perseguidas, en marcas territoriales o en movimientos sociales que no las dejan desaparecer. Pensemos, por ejemplo, en la conquista de América. Durante generaciones se enseñó como llegada, descubrimiento, encuentro o incluso como incorporación de nuevos territorios al mundo occidental. Pero si escuchamos las memorias indígenas, si revisamos las fuentes coloniales con cuidado, si atendemos la historia demográfica, ambiental, cultural y política de esos pueblos, aparece una dimensión distinta de este proceso. La conquista significó muerte, epidemias, trabajo forzado, esclavitud, evangelización compulsiva, destrucción de autoridades locales, pérdida territorial y reorganización violenta de la vida cotidiana. Hubo también negociación, claro, adaptación, mestizaje y creación de nuevas sociedades.
Pero esas palabras no pueden usarse para ocultar la violencia estructural que hizo posible ese orden colonial. Algo parecido ocurre con los pueblos indígenas de Estados Unidos, del norte de México, el sur de Chile, Argentina, Bolivia y otras regiones de América Latina. Muchas historias nacionales presentaron la expansión territorial como avance de la frontera o de consolidación del Estado. Pero para numerosos pueblos originarios esa expansión significó expulsión para ellos, guerra, reducción, pérdida de autonomía. En el sur de Chile y Argentina, por ejemplo, las memorias mapuche siguen recordando que aquello que los estados presentaron como pacificación fue una ocupación violenta. En el norte de México, distintas comunidades indígenas vivieron campañas militares, desplazamientos y procesos de incorporación forzada o proyectos de frontera, minería, ganadería y control estatal. Incluso muerte ocasionada por el envenenamiento de manantiales de agua donde ellos solían acudir para beber. Estos recuerdos no son asuntos secundarios, como usted puede imaginar, son memorias colectivas que cuestionan la manera en que se construyeron los estados modernos sobre narrativas que ellos mismos crearon para poder existir. Morris Holbach nos ayuda también a entender aquí por qué estos recuerdos no pueden reducirse únicamente a experiencias individuales. Una comunidad, por ejemplo, recuerda desde sus vínculos, sus espacios, sus pérdidas y sus formas de transmisión. Cuando un pueblo conserva la memoria de un desplazamiento, de una guerra, de una tierra arrebatada o de una lengua prohibida, no está guardando solamente datos del pasado, está sosteniendo una forma de continuidad colectiva. Por eso el ataque contra un territorio también puede ser un ataque contra la memoria. Y por eso la recuperación de la memoria indígena, afrodescendiente o popular no es un gesto decorativo dentro de la historia nacional. Se trata de una manera de disputar el modo en que la historia fue organizada. También debemos mirar a África. Ruanda, por ejemplo, nos obliga a pensar cómo la violencia puede ser preparada mediante discursos de deshumanización, clasificación étnica, propaganda y miedo. El genocidio de 1944 no fue un estallido inexplicable de odio antiguo, fue un proceso histórico marcado por herencias coloniales, disputas políticas y militarización. El Congo, por su parte, muestra hasta dónde puede llegar la violencia cuando el territorio es reducido a una fuente de extracción. El régimen colonial de Leopoldo II convirtió vidas humanas en instrumentos de explotación. Después, la historia congoleña siguió marcada por intereses internacionales, por la minería, las intervenciones políticas y la disputa por los recursos estratégicos, como pasa hoy en día. Si hoy hablamos de minerales, tecnología, baterías, teléfonos, inteligencia artificial o transición energética, debemos recordar que muchas cadenas globales de riqueza siguen apoyándose en territorios atravesados por la violencia. Asia también ofrece ejemplos fundamentales. Las invasiones imperiales, las ocupaciones militares, las guerras del siglo XX, las fronteras impuestas, los desplazamientos de población y los proyectos de desarrollo autoritario dejaron memorias que muchas veces fueron subordinadas a relatos nacionales o geopolíticos. Cuando una gran potencia ocupa un territorio, casi siempre produce un relato para justificarlo. Habla de seguridad, de estabilidad, misión civilizadora, contención ideológica o defensa del mundo libre. La historia nos permite revisar esas palabras y preguntarnos por sus efectos concretos sobre la vida de las personas. Aquí podemos incorporar el texto de Michael Rothberg, con la idea de memoria multidireccional. El autor permite pensar que las memorias de violencia no tienen que competir entre sí. Recordar el Holocausto no impide recordar Ruanda. Recordar el Congo no impide recordar la conquista de América. Recordar las dictaduras latinoamericanas no impide mirar las guerras imperiales en Asia. Cada proceso tiene su historia específica, sus actores, sus fuentes y sus tiempos. Pero poner esas memorias en diálogo permite reconocer patrones de deshumanización, racismo, despojo, clasificación, exterminio y negación que las atraviesa a todas. Esta mirada es importante porque los discursos de ultraderecha suelen operar de otra manera. Buscan separar las memorias, ridiculizarlas o presentarlas como exageraciones.
Dicen que hablar de colonialismo es resentimiento, que hablar de racismo divide la sociedad, que hablar de patriarcado destruye familias, que hablar de genocidio debilita el orgullo nacional. Frente a eso, las ciencias sociales y las humanidades permiten ordenar la discusión con método. No se trata de repetir consignas, se trata de revisar procesos, confrontar fuentes, escuchar testimonios, identificar responsabilidades y, por supuesto, comprender cómo ciertas violencias fueron convertidas en normalidad. Las memorias negadas no viven únicamente en libros o testimonios, también están vinculadas con lugares concretos. Una plaza, una estatua, un museo, una cárcel, un antiguo centro de tortura, una frontera, una mina o un territorio arrebatado pueden convertirse en espacios donde se disputa el sentido del pasado. Por eso las luchas actuales por monumentos no son discusiones superficiales, tocan una pregunta profunda. ¿Qué memorias merecen ocupar el espacio público y cuáles fueron obligadas a permanecer fuera de él? Las memorias negadas no son asuntos cerrados. Siguen presentes en territorios, en cuerpos, en archivos. Por eso cuando un pueblo reclama tierra, cuando una comunidad exige reconocimiento o cuando familiares de víctimas piden justicia, o cuando jóvenes incluso cuestionan símbolos políticos, están diciendo que el pasado no quedó resuelto por haber sido escrito desde el poder. Están mostrando que la memoria colectiva puede convertirse en una forma de resistencia frente a los relatos que quieren convertir la violencia en una tradición. Pensemos ahora en el espacio público. Vamos a imaginar una plaza con una estatua al centro, una placa conmemorativa, o pensemos en el nombre de una avenida, de un bulevar, un busto frente a una escuela, un museo incluso que organiza un recorrido sobre el pasado nacional. Todo eso parece formar parte natural de la ciudad, pero no llegó ahí por casualidad, ni se organizó así con esa narrativa por sí solo. Alguien eligió a los personajes, alguien decidió las fechas, los nombres, las escenas que se harían públicas. Alguien decidió que ese recuerdo debía ocupar un lugar visible. Alguien también convirtió una versión del pasado en presencia cotidiana. Por eso los monumentos importan tanto. No son adornos urbanos, no forman parte natural de las ciudades, son formas de enseñanza pública y de discursos de poder. Nora plantea que las sociedades colocan memoria en lugares concretos como archivos, museos o ceremonias, que funcionan como espacios donde una comunidad intenta fijar una relación con el pasado. Esto nos ayuda a entender por qué una estatua puede provocar tanta discusión. Una estatua no habla sola, pero organiza una mirada. Dice, por ejemplo, a quién se admira, que esto ya lo habíamos comentado. Por eso, cuando una estatua es intervenida, pintada, retirada, etc., lo que entra en disputa es el lugar público de esa memoria ocupada. Por eso el tema se ha vuelto tan visible en las últimas décadas, porque en distintas partes del mundo hemos visto protestas contra monumentos coloniales, o contra estatuas de esclavistas, o contra símbolos confederados, figuras de conquistadores, personajes ligados a la violencia estatal o a la dominación imperial. Para algunos sectores estas acciones son vandalismo, para otros son forma de intervención política sobre memorias impuestas. La diferencia entre una lectura y otra depende de una pregunta básica: ¿desde dónde se mira ese monumento? Tomemos el caso de Cecil Rhodes, en Sudáfrica. Su estatua en la Universidad de Ciudad del Cabo fue cuestionada por estudiantes que veían en ella la presencia todavía visible del colonialismo británico, del racismo y de una universidad marcada por desigualdades heredadas del apartheid. La demanda de retirar esa estatua no hablaba solamente de una escultura, hablaba de quiénes podían sentirse representados en la universidad, de qué conocimientos eran considerados legítimos y de cómo el colonialismo seguía presente en los espacios educativos. Algo parecido ocurrió con Edward Colston en Bristol, derribado durante las protestas antirraciales de 2020. Durante mucho tiempo fue recordado como benefactor de la ciudad, pero su riqueza estuvo vinculada al tráfico de personas esclavizadas. La pregunta que abrió esa caída fue muy clara. ¿Puede una ciudad seguir honrando en una plaza
a una figura asociada con la esclavitud? Eso es una pregunta importante. En Estados Unidos, las disputas por los monumentos confederados muestran otro aspecto del problema. Muchas de esas estatuas no fueron solamente recuerdos de la guerra civil, funcionaron durante décadas como mensajes públicos en sociedades marcadas por la segregación racial y el supremacismo blanco. Eran símbolos de poder. Decían quién tenía derecho a dominar en el espacio público, qué pasado debía respetarse y qué jerarquías seguían presentes. En América Latina ocurre algo semejante con monumentos dedicados a conquistadores, a militares, a presidentes o figuras asociadas con campañas de ocupación territorial. En México, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia y otros países, distintas comunidades han cuestionado símbolos que durante mucho tiempo fueron tratados como emblemas de fundación, civilización o incluso patria. Pero para muchos pueblos indígenas esos mismos símbolos recuerdan despojo, evangelización forzada, pérdida de territorios, incluso muerte. Vengamos al siglo XX. Estoy pensando en las ciudades que todavía mantienen, por ejemplo, avenidas o calles con nombres de presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, cuando sabemos lo que este personaje significó en la década de los 60 y su mano dura impuesta sobre los jóvenes estudiantes que decidieron salir a las calles a buscar una transformación de su sociedad. Aquí conviene detenernos en las críticas. Hay quienes dicen que pintar o derribar monumentos borra la historia. Esa frase aparece con frecuencia en medios, en redes sociales y en muchos discursos políticos. Pero hay que responder con precisión. La historia no desaparece porque una estatua sea retirada. Los documentos siguen ahí, los archivos también. La investigación histórica puede continuar, y lo digo yo desde mi posición como historiador. Lo que se modifica es el lugar de honor que una sociedad le había concedido a cierta figura. Por eso retirar una estatua no impide estudiar a un conquistador, a un esclavista, a un militar o a un gobernante autoritario. Lo que impide es seguir presentándolo como modelo público sin discutir el daño que produjo. Por eso decimos que frente a los discursos de ultraderecha, reclamar la memoria es una forma de resistencia. Estos discursos suelen hablar de tradición, nación y orden, pero muchas veces buscan cerrar la discusión sobre colonialismo, fascismo, genocidio, patriarcado o violencia estatal. En tiempos de algoritmos e inteligencia artificial como es nuestra era hoy en día, esa disputa se vuelve todavía mucho más compleja, porque lo que vemos, lo que se repite y lo que se vuelve tendencia, también busca modelar la memoria pública. Contra el olvido significa revisar lo heredado, escuchar lo silenciado y defender una memoria crítica frente a los relatos que quieren convertir la violencia en nostalgia. Con esto me parece podemos cerrar este episodio. Yo espero que te haya invitado a reflexionar un poco acerca de lo que significa la memoria y lo que significa también la lucha por mantener vivos algunos recuerdos y algunas memorias que no están precisamente colocadas en el centro de lo que los estados nacionales o determinadas élites quieren que se reconozca como historia. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores y esto fue de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Te invito a escuchar otros episodios y a seguir pensando desde la historia, las humanidades y las ciencias sociales muchos problemas urgentes de nuestro tiempo como este que tiene que ver con las luchas por la memoria, porque la historia no es únicamente una serie de datos y de nombres que debemos recordar. La historia se construye todos los días y la historia también es una forma en la que perpetuamos el recuerdo de aquello que queremos que sea parte de nuestra realidad en el presente. Que tengas un excelente día, gracias por escucharnos, hasta la próxima.